Sin embargo, en el marco de esta presentación que voy a hacer, digamos que voy a plantearles a ustedes más como una especie de arquitectura conceptual que me permite a mí que me permite acercarme filosóficamente a un tema que generalmente es objeto de estudio más desde las ciencias sociales o también objeto de, no sé cómo decirlo, recreación tal vez estética, literaria por parte de las humanidades. Entonces no voy a hablar en sí del agroparque Sabio Mutis, voy solamente a hablar de lo popular, lo simbólico y lo identitario acerca de la cultura cafetera, ¿listo? En Colombia. Y reitero, una aproximación pues filosófica, es lo que pretendo. Y bueno, un momentico acá, ya. Eh, ¿Cambió la diapositiva? ¿Me confirman, porfa? ¿Ya hay otra diapositiva? Sí, profe, ya cambió. Listo. Si ustedes ven que se queda estática la presentación, me dicen, por favor, porque como yo aquí empiezo a hablar. Bueno, entonces, si descomponemos ese título, pues nos encontramos con cuatro grandes categorías, ¿cierto? Una en la que convergen otras tres. En torno a cultura, que es la categoría aquí central, pues digamos que orbitan símbolo, pueblo, identidad. Esas categorías son definidas grosso modo de la siguiente manera. Símbolo como la expresión fenomenológica del ser, ¿sí? Pueblo como el sujeto político lanzado hacia la posibilidad de ser desde el estar. E identidad como la plasticidad del sujeto. Ya aclaro un poquito más qué quiero decir con ello. Y cultura como la instancia material de la vida. Y vida, a propósito, que está allí como categoría implícita, significa instancia ontológica fundamental, ¿no? Entonces, eh, estas categorías fundamentales nos ayudan a comprender lo siguiente. El café como símbolo, dicho de otra manera, el café como expresión fenomenológica del ser, en este caso el ser colombiano. ¿Listo? Claro, ¿qué es el ser? Pues bueno, tangible en dónde? Pues la única manera es a través de los símbolos. Y el café es un símbolo privilegiado en el caso de una nación en formación como Colombia. El pueblo, entonces, cuando hablo de pueblo, refiriéndome a Colombia, estamos pensando en la nación cultural, ¿sí? Comprendamos que la, pues, la filosofía política, la antropología cultural también diferencian entre lo que es una nación política y una nación cultural. Entiéndase por nación política generalmente el conjunto de instituciones o Estado y por nación cultural, pues ya el conjunto de costumbres, valores que configuran un horizonte de sentido común de una comunidad. De otro lado, pueblo también como comunidad imaginada. Esto es una categoría o una forma de concebir de Ernst Cassirer, este filósofo neocantiano alemán, que pues que da mucho que hablar a propósito de la antropología filosófica cuando define al hombre como animal simbólico. Entonces, pueblo, reitero, se entiende como nación cultural y como comunidad imaginada. Y identidad, pues cuando hablo de plasticidad del sujeto, estoy pensando en Nietzsche, quien publica en este texto sobre verdad y mentira, no, sino sobre, sobre utilidad e inutilidad, no me acuerdo el título exacto, de la historia para la vida. Bueno, básicamente por plasticidad del sujeto, Nietzsche quiere decir la capacidad, la potencia que tiene el sujeto para hacerse, para adoptar distintas formas, para no cosificarse. En el contexto de esta investigación, de esta reflexión, pues entonces identidad nacional nos lleva a pensar en plural, identidades y además en movimiento, no identidad fija. Y nos llevaría a pensar en lo que en otros contextos se llama plurinacionalidad, ¿sí? Es decir, esa plasticidad del sujeto va más allá, rompe cualquier dique institucional, cualquier narrativa hegemónica que pretende cosificar el ser. Y bueno, en este caso, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de la cultura colombiana, ¿cierto? Y pues creo que ya hay suficiente ilustración sobre estas categorías fundamentales. Bueno, continúo. Mm. Ahora, los referentes teóricos de estas cuatro grandes categorías son, en primera instancia, Kush, el círculo de Eranos, donde pues despunta de una manera muy importante Carl Jung, y Eugenio Trías. Eugenio Trías, un filósofo español, catalán, que murió hace pocos años y de quien yo saco algunas categorías que él emplea
en la filosofía de la religión. Yo lo que pretendo es hacer una transferencia de la filosofía de la religión a la filosofía de la cultura, sobre todo en cuanto él entiende, en lo que él entiende por símbolo. Pueblo, aquí estoy pensando nuevamente en Kush, que es nuestro teórico fundamental, y en Enrique Dussel, ¿cierto? Que define a pueblo como un sujeto político consciente de su pasado y con un claro horizonte de porvenir. De modo que pueblo no solamente es cualquier masa de individuos. Pueblo es sobre todo eso, un sujeto político que está lanzado hacia la posibilidad de ser desde el estar. Identidad, Kush, nuevamente Eranos, y también está Nietzsche, como ya dije hace un momento, y cultura, pues aquí es Dussel básicamente, quien en la arqueología, ¿cómo se llama? En la arqueología no, en la arquitectónica de la política de la liberación define la cultura de esa manera, como la instancia material de la vida y la vida como la instancia ontológica fundamental de una nueva edad de la filosofía. Bueno, esto sobre las categorías principales. Ahora yo los invito a que se tomen un tinto porque vamos a hacer, hagan de cuenta, un cambio de capítulo. Pasamos la página, capítulo 2, tintico baja y arrancamos así. ¿Qué es Colombia? Pues miremos el preámbulo del actual contrato social nuestro, ¿no? Ustedes saben que el contrato social vigente data de 1991 y si nos acercamos a su preámbulo, pues nos vamos a encontrar allí con un texto, un texto que es muy, como muy conocido, ¿cierto? Yo no lo voy a leer completamente, solamente los invito a que ustedes se fijen en las palabritas, en los términos que yo he subrayado con color rojo. Pueblo, nación, estado. Reitero, ya lo dije, pero reitero. Aquí estamos hablando, cuando hablamos de pueblo, estamos haciendo más énfasis en nación, ¿sí? Sobre todo en la nación cultural, ¿sí? Me explico. Los judíos por mucho tiempo no tuvieron un Estado, los gitanos no tienen un Estado, y así muchas naciones en la historia de la humanidad no han tenido Estado. Es decir, un conjunto de instituciones que pretenden garantizar convivencia, seguridad, orden en un territorio delimitado. Entonces, hay naciones sin Estado. Los pueblos indígenas, por ejemplo, que están en las fronteras con Brasil, con Venezuela, con Panamá, esos pueblos pueden que sus habitantes tengan cédula de ciudadanía de uno u otro estado o de dos estados, pero en últimas ellos, independientemente de los estados, son pueblo, es decir, nación cultural. Bueno, además Colombia también es un estado, pero no un estado y digamos que, y ya, un estado elemental, es un estado social de derecho. Y esto es fundamental porque cuando hablamos de estado de derecho o de estado social de derecho, ya nos metemos con un paradigma que define a Colombia. Y este paradigma es la modernidad. Entonces, ¿qué es Colombia? Colombia es un Estado nacional, grosso modo, ¿cierto? Colombia es un Estado nacional. Entonces aquí vamos a intentar descomponer estas dos categorías, Estado y nación. Ya lo he dicho, pero no sobra subrayar algunas cosas. En cuanto a Estado, Colombia es un Estado de derecho, es decir, y actualmente es del 91 un Estado social de derecho, es decir, un conjunto de instituciones que se identifican con algunos logros políticos, sobre todo que datan del enciclopedismo francés, del Código Napoleónico, es decir, es un Estado moderno. Cuando uno dice Estado social de derecho o Estado de derecho, está diciendo Estado moderno, punto. Y cuando uno dice nación, pues se está refiriendo a lo que ya dije, nación cultural, a una comunidad imaginada. Y en la comunidad imaginada nuestra, pues hay elementos premodernos. Pero ojo, que aquí premodernidad no tiene ninguna connotación despectiva. Pre, no como algo que está, digamos que en una escala cualitativamente inferior a la modernidad, no, sino simple y llanamente como algo que la antecede, de hecho, como algo que la posibilita. ¿Listo? Entonces, claro, en nuestra comunidad imaginada tal como lo define el preámbulo de nuestro actual contrato social, pues somos pluriétnicos, ¿cierto? Multiculturales, dice el preámbulo, yo prefiero hablar de interculturalidad. Eh, y ahí, cuando hablamos de plurietnia y multi o interculturalidad, pues estamos hablando de sujetos eh, que participan de esa configuración del sujeto colectivo llamado Colombia, pero cuya historia no es moderna, las comunidades ancestrales indígenas y afrodescendientes, por ejemplo. Sin embargo, la narrativa hegemónica evidentemente es moderna y la jurisprudencia es moderna y las instituciones en su gran mayoría son modernas. ¿Cómo pueden converger
el Estado y la nación, tal como lo he planteado, es decir, como expresiones de la modernidad y de la premodernidad, convergen en algo que en perspectiva también muy de filosofía latinoamericana, muy dusseliana, se llama transmodernidad, ¿cierto? Ese trans me quedó mal escrito, que pena, la S y la N se intercambian ahí. ¿Y qué es la transmodernidad? La transmodernidad, hagan de cuenta que es la posmodernidad, pero asimilada desde la periferia del sistema mundo. Y aquí advierto una cosa, en muchos contextos académicos, por lo menos en ciencias sociales, donde reina el enfoque crítico, creo que hay un sesgo cuando se piensa en posmodernidad, porque se piensa en algo así como en una especie de apología del neoliberalismo. Y a mí eso me parece como muy ridículo, porque uno se pone a leer a los posmodernos y pues hay de todo, pero uno de sus grandes mentores es un tipo de izquierda maoísta que pues de derecha no tiene nada y facho no tiene nada. Bueno, cerrado el paréntesis. La transmodernidad la podemos definir parafraseando a Lyotard, otro ideólogo de la posmodernidad, quien dice lo siguiente: la posmodernidad es la nostalgia de la modernidad ante su legitimidad perdida. En este caso podemos pensar que la transmodernidad es eso, la nostalgia de la modernidad ante una legitimidad que perdió. Perdió porque hay calentamiento global, perdió porque hubo dos guerras mundiales, perdió porque hubo guerra fría y perdió porque en últimas el sueño de la razón produjo monstruos, como dijo Goya, ¿cierto? Entonces, la transmodernidad lo que busca en últimas es relegitimar a la modernidad, igual que la posmodernidad, con la diferencia que la posmodernidad pretende relegitimar la modernidad desde el centro del sistema mundo, es decir desde el mundo europeo, desde el mundo anglosajón, francófono, germano, filo, en fin. Entonces, la modernidad podemos relegitimarla desde las cosmovisiones ancestrales. Esa es como la apuesta. Y si eso es efectivo, pues en el caso de un país como Colombia tendríamos que romper con ese esquema que nos confina a ser una nación homogénea, porque pues aquí el guajiro es muy distinto al llanero, el llanero es muy distinto al paisa, etcétera, etcétera. Aquí hay una plurinacionalidad. En fin. De otro lado, ¿qué es Colombia? Siguiendo abordando esta pregunta, eh, pues en síntesis tenemos que pensar estos tres elementos: premodernidad, modernidad, transmodernidad, ¿cierto? ¿Y qué tiene que ver el café con todo eso? El café, en consecuencia con las categorías planteadas hace algunos minutos, el café sería un símbolo del proceso de modernización. Es decir, en ese devenir de premodernidad a transmodernidad en el que estamos nosotros ubicados y ubicadas, el café es un símbolo que nos ayuda a comprender ese proceso de modernización, ¿cierto? Eh, Esto es importante porque nos permite pensar a Colombia en a escala local, pero también a escala del sistema mundo, a escala mundial, a escala planetaria. Y entonces me parece muy atinado esta categoría del sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein, que habla de globalización, pensar globalmente, actuar localmente. Y eso no porque suene bonito, porque desde finales de los 90, en función de la mundialización del capitalismo, pues tengamos que hablar de globalización financiera. No, también porque es que la historia de la humanidad está configurada por variables mundiales. El café nace en Etiopía, llega a la península arábiga, de ahí se extiende a Europa y a través de la Compañía de Jesús, a través de holandeses llega a Surinam, por ejemplo, y a través de la Compañía de Jesús llega hacia el siglo XVIII a Colombia. Entonces miren que cuando hablamos de café como símbolo de Colombia, estamos hablando de algo, en este caso este símbolo, que en su devenir nos obliga a hablar de otros suelos, no solamente el colombiano. Continuamos aquí de la siguiente manera. Siguiendo pensando en eso, ¿qué es Colombia? ¿Cuál es el ser colombiano? ¿Cuál es nuestra identidad? Etcétera, etcétera. Pues tendríamos que hacer las siguientes asociaciones. La modernidad es la negación de nuestro ser, la modernidad autorreferenciada, la modernidad con arreglo exclusivamente a las tesis ilustradas o románticas, pero sobre todo ilustradas, es la negación del ser latinoamericano, colombiano. Es decir, eh,
Colombia en perspectiva de una modernidad eurocentrada es la nada, ¿cierto? Nosotros encarnaríamos ante el mundo el no ser. En perspectiva de premodernidad, em, lo ancestral, es decir, lo indígena, lo afro, pero también lo ancestral europeo, porque hay una ancestralidad europea también, hay una historia prerromana que es importante rescatar. Lo ancestral es la condición del ser, desde el estar, desde la conciencia de lo situado. Entonces, para ser, tenemos que reconectarnos con lo ancestral. Y bueno, esto, modernidad y premodernidad convergerían en la transmodernidad, y la transmodernidad vista sobre todo en prospectiva nos indica que hay una posibilidad de ser Colombia en función de un registro que tal vez desconocemos, tal vez apenas intuimos, porque pues la identidad no está fijada, se mueve, y en ese movimiento o en ese movimiento de identidades pues el ser puede ser otra cosa, distinto, en continuidad con nuestra actualidad o en discontinuidad, pero pues está el movimiento. Tengo una diapositiva donde ustedes ven un árbol donde la raíz aparece desnuda. ¿Por qué? Porque el semestre pasado hice una presentación a propósito de un texto cuyo autor no recuerdo, pero que nos invitaba a pensar la diada civilización y barbarie desde la psicología analítica de Carl Jung. Yo hice la presentación y me parece que esta diapositiva nos ayuda a comprender un poco más lo que quiero decir. En el caso del psiquismo individual, todos tenemos inconsciente. A nivel cultural también hay un inconsciente que es colectivo. Ahora bien, así como en el mundo de las ideas vemos solamente los troncos, las ramas y las hojitas de los árboles y no vemos la raíz, pues tendríamos que pensar que no hay conciencia sin inconsciente, que no hay árbol sin raíz, y que cuando la conciencia se percata de qué lo nutre, qué la mantiene en pie, pues entonces comprende qué es lo simbólico, aprende a leer lo simbólico. Entonces, aquí leer lo simbólico, a propósito, por ejemplo, del café, de la semilla de café, es una condición sine qua non para ubicarnos en perspectiva de transmodernidad, para reconfigurar lo que entendemos por la nación colombiana o la plurinacionalidad colombiana. Bueno, sigamos acá. Bueno, esto es importante, ¿no? Entonces, recordemos que la transmodernidad no pretende anular a la modernidad de ya, sino relegitimarla. En una relegitimación pues, que implica lo siguiente. Yo recuerdo a mi profesor de filosofía en el pregrado, a Jorge David Sánchez, que decía lo siguiente: la posmodernidad en últimas lo que pretende es relegitimar a la modernidad desde la premodernidad, ¿sí? Entonces la transmodernidad tendría que abrirse a unos horizontes de sentido que la ilustración no aceptó. Horizontes de sentido donde está lo entre comillas supersticioso, lo entre comillas mágico, lo entre comillas mítico, etc. Ahora, esto nos ayudaría a comprender lo siguiente: una modernidad autorreferenciada, donde Colombia es el no ser, ¿cierto? Latinoamérica el no ser, pues asimilaría al café simple y llanamente como un objeto de consumo. ¿Mm? Ustedes ven aquí unas imágenes donde, bueno, alguien está consumiendo Starbucks, pero simulando un pase de cocaína, ¿cierto? Y de hecho, hace poco leía que el capitalismo tiene entre sus estimulantes más importantes eh, la cocaína y el café negro, pues que aquí llamamos tinto. Y eso está asociado a una crítica que se le hace a la imagen de Juan Valdés como esa especie de romantización del campesino, pero que en últimas invisibiliza las condiciones reales del campesinado colombiano, donde hay pobreza y miseria, ¿cierto? Entonces, en perspectiva de modernidad autorreferenciada, el café es eso, un objeto de consumo y ya, no significa nada más. Pero en perspectiva ancestral, la planta del café, el grano de café, la semilla de café es un símbolo. Y recordemos que el símbolo es una expresión fenomenológica del ser. ¿Y del ser qué? Del ser telúrico, del ser profundo, del ser inconsciente, de la materialidad viviente. Entonces, si converge el objeto de consumo y el símbolo en la perspectiva transmoderna, nos encontramos que el tinto que consumimos cotidianamente después de un almuerzo o muchas veces en varios intervalos de la jornada, pues el tinto no solamente es un estimulante que nos ayuda a mantenernos despiertos o a producir más, que es lo que pretende el capitalismo, sino que el tinto, tal vez cuando lo veamos humeante, vamos a comprender lo que los mayas dijeron respecto al cacao.
y es que es importante que haya humo, porque es una manera de reconocer la naturaleza divina de la planta, es una manera de agradecerle a los dioses. Por lo tanto, el cacao debe ser humeante y el tinto también puede ser humeante. Para hacerme entender con esto, piensen en una liturgia cristiana cuando hay incienso, por ejemplo, y bueno, el incienso no está para decorar la liturgia, eso tiene un carácter simbólico, es lo que sube, ¿cierto? La palabra, la celebración sube a los cielos. Igual, si comprendemos en perspectiva transmoderna que el tinto no solamente es un objeto de consumo, sino que es un objeto simbólico, entonces podemos comprender lo que significa un rito cotidiano. Cuando salimos con nuestros mejores amigos, conocidos, familiares y compartimos un tinto, encontramos la posibilidad de religarnos, es decir, de hacer religión, es decir, de crear comunidad. Bueno, continúo. Bueno, los invito a que se tomen otra tacita de tinto. Esta es una fotografía de unos tintos que hicieron mis hijos y me pareció bellísima traerla aquí a propósito. Ya se tomaron el tinto y está aquí la pregunta, como ya para ir terminando y dar lugar a las preguntas, consideraciones de ustedes. La pregunta que, digamos, que empezó a mover esta investigación y que fue una pregunta que me formularon a mí desde el Agroparque Sabio Mutis, el director, que es este historiador Héctor López López, que paréntesis, hace poco dio una cátedra sobre historia del café en un curso que yo estoy dando, un CPC, que se llama Café Filosófico de Sócrates a Juan Valdés. La pregunta que me lanzaron allí desde el Agroparque fue, ¿qué representa el café en la configuración de la identidad colombiana? ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que Colombia para el mundo es el mundo o de los cocainómanos o de los cafeteros, en fin. Bueno, a esta pregunta generalmente es abordada por las ciencias sociales. Hay mucha literatura académica desde la economía, desde la política, desde la sociología, etcétera, pues, que responde a esta pregunta de alguna manera. Pero hay algo que yo no me he encontrado, por lo menos en una pesquisa en la que me está colaborando Jason Criollo, y es qué se ha producido filosóficamente respecto a esta inquietud. Y bueno, entonces yo busco aproximarme filosóficamente y lo hago desde un enfoque epistemológico particular, que es la hermenéutica simbólica. ¿Mm? Y con base en esta aproximación y en este enfoque epistemológico, pues tengo una hipótesis, ¿cierto? Que es la que estamos abordando para validarla, darle giros, adaptaciones, anularla, en fin. La hipótesis es la siguiente. El café es un símbolo, entre otros, como la cocaína, por ejemplo, del proceso de modernización del pueblo, ya entendiéndose pueblo como dije, ¿no? Estado nacional, naciones, en fin, colombiano. Y algo interesante aquí es que el proceso de modernización Colombia se da paradójicamente por vía religiosa, de religiosidad popular, para ser puntuales, y no por vía secular. Es decir, el café es un símbolo de la modernización en Colombia, pero no con arreglo a tesis de la Ilustración solamente, sino con arreglo a las propias pulsiones del sujeto colombiano que se esfuerza por ser y deviene en esa búsqueda como cualquier sujeto de psiquis activa, ¿cierto? Y cuando un sujeto tiene la psiquis activa, lo que dice la hermenéutica simbólica es que el sujeto colectivo, el pueblo, el sujeto político, eh, pues entonces busca ser desde un esquema ontológico en el que no se parte del pensamiento, desde la mera racionalidad, sino desde la emoción. Entonces, cuando digo religiosidad popular, estoy pensando en la canción que les coloqué, estoy pensando cuando estoy yo en la Plaza de Bolívar y veo allí una vendedora de tintos que me genera confianza y consumo un tinto. Es esas ritualidades cotidianas que posibilitan el encuentro con los otros. Eso paradójicamente ha posibilitado un movimiento de lo que llamamos Colombia hacia la modernización, pero en clave transmoderna, después de la crisis de la modernidad eurocentrada. Yo hablé muy rápido porque el espacio aquí es muy cortico. Cierro de la siguiente manera. Esto que me parece simpático, pero interesante también, ¿no? Eso fue una fotografía tomada en la Casa del Café que pues tomé en marzo, que estuve por allá recolectando información en el marco de la investigación en el Agroparque Sabio Mutis, que quedó ubicado entre los municipios de Tena y La Mesa en Cundinamarca. Es una información que aparece en un libro intitulado El café, la historia de la semilla que cambió el mundo, que escribió un señor que se llama Marx Pendergrast. ¿Qué dice? Dice este tipo lo siguiente. El Papa Clemente VIII, que reinó entre 1592 y 1605, probó la bebida musulmana a instancias de quienes le pedían que la prohibiera y dijo, vaya,
Esta bebida satánica está deliciosa y sería una pena dejar que los infieles tuvieran su uso exclusivo. Engañaremos a Satán, bautizándola y convirtiéndola en una bebida auténticamente cristiana. ¿Listo? Y como en algún momento nos dijo Jason por acá el semestre pasado, eh, aquí la modernización no partió solamente de decisiones de estadistas o gobernantes o jueces o intelectuales en las universidades. De alguna manera la modernización la posibilitaron los jesuitas que después de escuchar a los fieles en confesión les decían, sobre todo en la Antioquia Grande, les decían, siembre una mata de café como penitencia, ¿vale? Y detrás de eso hay muchas cosas, estimados. El café como símbolo, igual que cualquier símbolo, es muy potente. Eh, bueno, quería decirles eso. Y pues gracias. Yo sé que hablé muy rápido, pero espero haberme hecho entender. Quiero sobre todo escuchar sus comentarios o preguntas que para mí son pues necesarias. Muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias por la presentación y pues compañeros, compañeras, los y las invitamos a que formulen sus preguntas y comentarios al respecto si quieren por chat y yo las puedo leer o si quieren levantar el micrófono, pues van levantando la mano y diciendo lo que tengan que decir. Juan Sebastián, tienes la palabra. Hola compañeros, hola profe, buenas tardes. Yo ¿Qué estoy más, acá Sebastián? como de colado, invitado por el profe. eh, y pues quería preguntarle pues varias cositas. Sin embargo, su merced, antes de hacer la pregunta, ¿me podría recordar por favor la concepción de pueblo que leyó en un principio? Pueblo, pueblo entendido como sujeto político. Permítame un segundo. Sujeto político lanzado hacia la posibilidad de ser desde el estar. Ya, en ese sentido, pues es que tengo como un conflicto ahí en cuanto al sujeto político porque entonces... o cuál sería el parámetro con el que estableceríamos a este sujeto político en diferencia a la masa, ¿sí? A esa hegemonía que precisamente pues estamos como debatiendo y demás. Eso por Lo un que lado. pasa. Ok, Bueno, vale, listo. no, si quiere, respóndame y ya le comento la otra inquietud. Lo que pasa, pues, como me paro en perspectiva dusseliana, sobre todo, pues, cuchiana también, pero pues, sobre todo dusseliana, pues Dussel define a pueblo como un sujeto político consciente pues, de su condición objetiva, conocedor de su pasado y participante activamente de un porvenir. Entonces, no es la mera masa. Para Dussel, su pueblo es eso, un sujeto colectivo, consciente de pasado y futuro, o un sujeto en proyección. Sí, entonces, claro que es problemático porque pues uno diría que aquí en Colombia lo que falta hay mucha masa y poco pueblo. Pero bueno, estas son categorías, en últimas tampoco se puede forzar a que a ese sujeto colectivo que se llama Colombia, pues sea completamente un pueblo, ¿no? Pero pues hay expresiones dentro de la misma masa que posibilitarían hablar de pueblo, ¿sí me hace entender? Sí, sí, señor. Y en orden precisamente a esas expresiones, pues su merced como que lo anunciaba o más o menos. Y pues yo lo veía así, porque pues no sé si de pronto es por la cercanía también con su merced, de que hay una experiencia, ¿sí? Esa posibilidad de ser en el estar, parte de una experiencia, pero esta experiencia parece ser, no sé, no sé si de pronto sea una lectura viciada, pero parece ser más que todo estética, ¿no? Es decir, o sea, esta experiencia es evidente en estas experiencias estéticas precisamente del símbolo y demás. No sé si está equivocado y si, bueno, y si no es así, entonces ¿en qué otro tipo de experiencias podría estar? Lo que pasa es que, sí, en concordancia con Kush, por ejemplo, eh, pues un individuo es lo que es no solamente porque no solamente porque por vía teorética descubra quién es,
o construye a quién es, no, sino que todo ser humano, toda cultura responde a una especie de pulsión vital, y esa pulsión vital se expresa de manera privilegiada en las artes, ¿sí? En las artes en general, no en las artes de galería, aunque también, sino, o mejor, como tú lo has dicho, esa pulsión vital se expresa de forma estética en las coplas, en el folclore, en la pintura, en eso que llamamos en términos generales el folclore. Entonces, esa pulsión vital, pues por ejemplo, tú que eres papá, Sebastián, también de una niña de tierna edad, pues sabes que el niño no está teorizando, pero el niño se está expresando, ¿cierto? Y de hecho la primera expresión de un sujeto es generalmente el llanto, y en ciertas situaciones pues es la risa, o es la euforia, o es el desenfado, en fin. Lo mismo pasa cuando hablamos de un sujeto político, se es no en función de lo que un intelectual estime como una narrativa identitaria. Colombia, dos puntos, es el sombrero volteado y el carriel, ¿no? Pues eso lo hacen los publicistas que acompañan a los presidentes tiranos de turno. No, un pueblo de forma espontánea expresa a través de la vía estética lo que quiere y puede ser, y eso es como tan espontáneo y tan genuino, por eso la belleza del folclore. ¿Sí me hice entender? Sí, sí, señor. Ahora, una última cosita. Eh, pues en orden a lo que su merced está diciendo de la conciencia y demás, más en términos de Schopenhauer, profe, yo no sé si su merced lo haya tenido presente de pronto no aplica para el caso. Y es que esta conciencia del estar implica también una especie de pesadez, de pesadez, y precisamente por su condición de conciencia de lo que su merced está diciendo en el entorno en el que se está así. Y a su vez eh, hay como un reconocimiento, por lo menos de las limitaciones propias, ¿sí? De todo lo que no se es. Se reconoce todo lo que no se es. Y en este sentido, pues ahí juega, digamos, una serie de pulsiones también, eh, más específicamente, por ejemplo, la cuestión, por ejemplo, del dolor, en términos bueno, soy un sujeto consciente del contexto en el que estoy, soy consciente del daño del daño causado por la guerra histórica y demás, y todo esto genera también una especie como de es que no sé si llamarlo frustración, pero sí como de impotencia por lo menos frente a la realidad en la que se está. Entonces no sé si su merced haya contemplado esta parte o si no tenga que ver ya con el Sí, tema. sí, sí, no, sí tiene que ver y sí, sí, digamos que lo he pensado, pero porque las referencias teóricas me han obligado. Por ejemplo, para Dussel, cuando define a pueblo, Dussel diferencia muy bien lo que es potencia de potestas. Y cuando define la potencia se mete con el conatus de Schopenhauer. Entonces, yo a Schopenhauer no lo he leído juiciosamente, entonces por eso te respondo que indirectamente. Entonces, claro que sí tiene que ver porque la frustración, la pesadez, la desazón, precisamente de quien es consciente de que no es, ¿sí? De que encarna el no ser, de que encarna en lógica binaria pues el falso o la falsedad, es decir, la tierra de la magia, pues claro, una forma en la que se expresa el ser es a través de esa pulsión vital llamada potencia, ¿sí? Ese conato que reivindica a través del grito o el llanto lo que puede ser, o el derecho que tiene de ser, y no es gratuito que América Latina se pare o participe del tren de la historia, del devenir del espíritu, digámoslo así, con esas resonancias tan hegelianas, a través del arte, a través de la literatura, ¿cierto? A través del muralismo, a través del realismo mágico, a través de la poesía, a través de los tambores africanos, y precisamente por acá no se haga mucha matemática, ingeniería, ¿cierto? Digamos que nuestro ser es distinto, pero no es menor. ¿Sí me hago entender, Sebastián? Creo que sí estamos articulados. Sí, sí, señor, sí. De hecho, creo que yo estaría pues en la misma línea con su merced. Sin embargo, creo que a veces eso también como que lo lleva a uno a pensar, pues digamos que no estaría de acuerdo en decir que una posibilidad de ser precisamente es la estética, pero también pues en orden a nuestra experiencia. No sé qué otra Sí, sí, de claro. Es que claro. todo está sujeto a la experiencia. Yo te escucho y recuerdo una ponencia que hizo
Nicole Juliet, que en su momento participó también de este semillero y que actualmente es la coordinadora de investigaciones de este agroparque. Y ella hizo una ponencia el semestre pasado en un evento organizado por no recuerdo qué universidad mexicana a propósito de la filosofía en clave feminista. Ah, no fue Universidad Mexicana, fue la Universidad del Bosque, aquí en Colombia. Y Juliet hablaba en clave cuchiana de la lógica de la negación y presentó como ejemplo la experiencia alemana. Claro, después de dos guerras mundiales y después de la manera como Europa castigó a Alemania por el experimento monstruoso del nacionalsocialismo, pues una manera que tuvo Alemania de reivindicar su ser fue precisamente no a través de la cantidad de postulados de los filósofos románticos, idealistas y demás, sino una forma fue a través de la vía estética, ¿sí? Entonces, eh, claro que la vía estética es una vía privilegiada para la potencia, para eso que el psicoanálisis, la psicología analítica de Carl Jung llama, y el psicoanálisis también, la pulsión vital. Yo siempre pienso eso en los niños, o sea, los niños reivindican lo que quieren ser y pueden ser, y si no se le permite en la infancia, si reprime cosas, pues va a estallar en la adolescencia, y si ahí no lo logró plantear, pues llegará a la adultez de pronto a través de la histeria o la neurosis, pero siempre el sujeto va a tener esa otra vía que no es la teorética para afirmar el ser. Lo mismo pasa a nivel cultural, guardadas las proporciones, desde la perspectiva que estamos planteando este asunto. ¿Mm? Y no sé, Alejandra, si alguien más pidió la palabra. Yo aquí pues, pretendo Em, hablar con Sebastián porque hablamos harto, pero alguien más, es Ujú. que no estoy viendo el Sí, chat. sí. Sí, me da sí, pena también. Muchas gracias, profe. Asumirse por la compañía. pues antes quería hacer un pequeño aviso parroquial y es que les voy a enviar el link de la asistencia para que por favor pues llenen el formulario y Diego Solano tiene levantada la mano, así que tienes la palabra, Diego. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe Johnny. Como siempre, una alegría escucharlo y Muchas pues un gracias, Diego. gusto aprender de su merced. Yo quería preguntarle con respecto a la experiencia de conocimiento del agroparque Sabio Mutis. Es decir, quería preguntarle qué aspectos particulares le llamaron la atención del agroparque como espacio, teniendo en cuenta pues que todo se enmarca dentro de esta comprensión del café que su merced con mucha claridad nos presentó. ¿Qué elementos particulares encontró, le llamaron la atención del agroparque Sabio Mutis? Bueno, uy, gracias, Diego. Y pues me alegra que estés por acá. Y también recibo con beneplácito la pregunta, ¿qué me llamó la atención del Agroparque Sabio Motis? Bueno, primero, yo no me acerqué allá como porque tuviera un interés personal, ¿no? Yo, digamos que estaba dando una clase algún día y pues Juliet, que es compañera, algunos de ustedes la distinguen, me dijo, profesor, es que eso nos interesa desde la perspectiva del agroparque. Estamos trabajando con el profesor Julián Cárdenas, Rodolfo Kusch, un seminario sobre Rodolfo Kusch, y entonces ella nos dijo, pues bueno, miren, allí hay un historiador, pues que ese señor es un erudito, hay un montón de cosas, fue, digamos que, contertulio de los llamados normalizadores de la filosofía en Colombia, de estos filósofos de la Universidad de Caldas, sobre todo Rubén Sierra Mejía y este señor Jaramillo Vélez, y hay otro que se me olvidó el nombre. Entonces, eso es una eminencia, pero es un señor, un súper académico, tiene, tiene un doctorado honoris causa, creo que le dieron en Perú, y es sobre todo famoso por sus aportes a la historia de la medicina y el folclore en Colombia. Y bueno, hablan un día, lo invitaron a un minuto, tomamos un tinto, y él dijo, miren, el agroparque es un laboratorio para hacer investigación, pero allá van ingenieros, allá van psicólogos, allá van pedagogos, pero parece que a los filósofos les queda grande hablar de los oficios populares. Parece que los filósofos se sienten muy cómodos solamente en ese ejercicio de escritorio, leyendo libros y regurgitando datos. Entonces, pues compartimos esa impresión. Yo le dije, sí, yo estoy de acuerdo con usted. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y ya, así poco a poco fuimos entrando en materia. Yo fui al agroparque, me gustó mucho el tema y precisamente como venía unos semestres antes de pensarme el tema de lo simbólico en un curso que se llamaba Las estructuras simbólicas del mundo, ahí estuvo un tiempo Sebastián Zipagauta y Elmer, que de pronto también nos está acompañando ahorita. Entonces yo dije, no, pues claro, yo puedo leer estas cosas, pero con una mirada distinta a la del historiador.
Y después apareció una convocatoria de Uniminuto para un proyecto de investigación. Desde Uniminuto Bello pasaron una propuesta, pasó la convocatoria, pero esos talleres de historiadores. Los profesores de la Universidad de la Nacional de Medellín y de Uniminuto Bello son historiadores y los muchachos con los que trabajan son formados en historia. Entonces yo dije, no, yo voy a leer lo mismo que ustedes, pero no en clave histórica, sino en clave filosófica, y lo hago desde la hermenéutica simbólica. Entonces, también me pareció como una oportunidad chévere para poner a dialogar saberes que supuestamente me configuran, es decir, las ciencias sociales y la filosofía, y pensarme sobre todo la filosofía situada, que como tú sabes, pues yo trabajo cosas de filosofía latinoamericana. Yo dije, no, pues pensémonos estos objetos que algunas veces no se abordan desde la filosofía, a ver qué pasa. Y en este momento todavía estoy como haciendo el tránsito desde lo intuitivo ya hacia la formulación teórica del asunto. Por eso celebro esta oportunidad que ustedes me dan, que el semillero posibilita de compartirle reflexiones así como una reflexión muy desnuda. Por eso me encantan sus preguntas y sus comentarios, porque me ayudan a nutrir esa reflexión. Espero haberte respondido, Diego. Muchísimas gracias, profe. A ti, Digamos que muchas en lo gracias. personal también tuve la oportunidad en su momento de conocer el agroparque, haciendo parte pues de estando en la universidad, y efectivamente pues fui testigo a grandes rasgos porque pues pude recorrerlo, pero pues no en detalle, pues de la riqueza que se encuentra en ese espacio, ¿no? Y también de la valor, sí, el valor que se le da a lo popular, entendido como lo, pues sí, lo campesino, las artes manuales. Entonces, pues sí, me gustó mucho además que pues esta exposición que su merced nos comparte se sitúe en un lugar tan significativo, que Vale, creo que muchas además gracias. falta mayor valoración por parte de la comunidad educativa de la universidad. Exacto, exactamente. Yo iba a decir, voy a decir dos cositas más a propósito de este último apunte tuyo, y es, sin querer queriendo, porque yo más bien tengo un discurso antiinstitucional y en fin, como que se me facilita llevar la contraria, pero sin querer queriendo, el curso este que formulé, Café Filosófico de Sócrates a Juan Valdés, que también es un curso experimental. Estoy, digamos, como se dice coloquialmente, midiendo el aceite a varias intuiciones y poniendo a jugar ahí ciertas cosas. Sin querer queriendo se fue volviendo como institucional el asunto, y la semana pasada, antepasada, por acá Carolina y Andrés Ibáñez me corrigen, el lunes de la semana pasada, sí, estuvo Diego Jaramillo, ¿sí? Lo invité a través del director del Agroparque, Héctor López. Si yo lo invito a título personal, pues es muy difícil que él acepte la invitación, porque la agenda de Diego Jaramillo, pues ustedes podrán comprender que pues es muy llena, ¿cierto? Pero pues nos acompañó, porque ¿qué me parece significativo del Agroparque Sabio Mutis? A nivel uniminuto, que el Agroparque Sabio Mutis junto con el Parque Innovación Social son, digamos, que las piezas de la corona de una función sustantiva que se denomina proyección social. Y eso a mí me parece muy importante, porque es que si se miran comparativamente las experiencias universitarias de, bueno, varias instituciones como la Nacional, el Externado, la Libre, Santo Tomás, Andes, en fin, pues muchas universidades, digamos que nos aventajan, qué feo ese término, nos aventajan, digamos que en términos de investigación, ¿cierto? Tienen productos de investigación con mayor reconocimiento, con mayor impacto. Nos aventajan también en el ejercicio docente, pues porque las pruebas censales evidencian que pues, hay mayor capital humano, término odioso también, mayor capital humano tras los procesos formativos de otras universidades. Pero hay algo en lo que Uniminuto aventaja no solamente a la mayoría, yo diría que a todas las universidades en Colombia, sino también a todas las universidades, yo diría que a todas las universidades a nivel mundial, y es la proyección social. Entonces, les recuerdo que todas las universidades en Colombia responden a tres funciones sustantivas: docencia, investigación y proyección social. Y si comparamos, dicen que comparar es odioso, pero metodológicamente es necesario. Si comparamos las universidades, pues en términos de proyección social, pues Uniminuto arrasa, se lleva a mucha gente, porque hace muchas cosas muy, 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 muy interesantes, donde también articula procesos de docencia y de investigación. Y reitero, el Agroparque junto al Parque Innovación Social son las piezas más brillantes de toda esa mecánica de proyección social. Eso. Segundo, ya en una perspectiva museológica, el Agroparque Sabio Mutis, hasta donde yo sé, es el único museo interactivo en Colombia.
¿cierto? Entonces, allá no solamente están expuestas unas piezas detrás de unos cristales, es que usted tiene la oportunidad de aprender, digamos, el proceso del molido del café, de la siembra de la caña, entre otras cosas. Y bueno, no hablo más porque me extiendo y quiere escuchar a alguien más. Muchas gracias, profe. A ti, Diego, muchas gracias a ti. Pues yo había visto que el profe Simón había levantado la mano, pero ya no está levantada, no sé si se le fue o si nos quiere decir algo. Tienes la palabra, profe Simón. Aquí estamos, aquí estamos. Nada, también profundamente agradecido por la invitación, Johnny. Valoro mucho que este tipo también de espacios se sigan configurando como espacios interesantes para el diálogo, para la reflexión, para la formulación y la construcción de un pensamiento crítico. En la perspectiva que planteas, me llama mucho la atención. Yo, digamos, en el tiempo en que has estado dialogando, compartiendo, eh, también como que, claro, cuando uno revisa un poco el conjunto de literatura que existe, como muy bien lo mencionas, es abundante, es impresionante desde diversos órdenes cómo esta se construye, se formula desde el ámbito de las diversas capas de reflexión que configura un producto como el café, o como en este caso, más que un producto, un símbolo, como lo mencionas. En la perspectiva de, esta, de este ámbito donde está situado, eh, entre lo popular, lo simbólico y lo identitario, hay un elemento que me llama la atención en ese enfoque hermenéutico, hermenéutico simbólico que planteas en torno al café, y son como subcategorías que empiezan a configurarse, que se me vienen a la cabeza en torno a esto que se ha suscitado. Eh, por ejemplo, una categoría que giraría en torno a la transformación social, eh, que podría pensarse o que de pronto podría vincularse a esos marcos de hermenéutica simbólica, como el café, en tanto símbolo, ha configurado un proceso de transformación social en el país. Me parece que ahí hay una línea interesante que me puso a pensar justamente en función de lo que acabas de plantear, y es ese marco y esa profunda apuesta social que particularmente desde un minuto y en este caso desde, desde este espacio tan significativo que mencionas, Sabio Mutis es fundamental. Entonces, mi pregunta, bueno, giraría en torno un poco en si has podido considerar algunas o has podido identificar en ese ejercicio de aproximación muy intuitivo que hoy nos compartes y que de manera significativa también lo valoro mucho. Me parece que es un aporte interesante para empezarnos a pensar la cuestión. Además es muy provocador. Yo tengo aquí mi café a la mano, mi tinto, y es muy interesante. Además, por un elemento personal, y aquí les confieso algo, mi señora trabaja en Nestlé de Colombia, y ustedes saben que Nestlé de Colombia produce Nescafé. Ella inmediatamente supo que de tu invitación, ella por aquí ha estado al tanto, queriéndote escuchar justamente, me manifiesta como el interés por conocer. Yo le dije, pues ella no estaba aquí escuchándote, yo estricto porque está ocurriendo con varias cosas, pero dice, bueno, ¿será que puedo acceder a la grabación para escuchar qué es lo que se dice? Porque en torno a esta perspectiva del café como producto y el café como símbolo, aparece una tensión, y es ahí donde yo te quería preguntar un poco también este otro elemento. ¿Cómo el café como símbolo ha sido cooptado, tal vez por estas grandes multinacionales, en el ámbito de estas lógicas de consumo en tanto producto? No sé si has logrado tener ahí también algunas intuiciones elaboradas y construidas frente a este asunto. Entonces son dos cuestiones. Una, la perspectiva, esas subcategorías que de pronto alimentan la perspectiva de hermenéutico-simbólica del café. Una de ellas la transformación social, que ya te mencionaba, y la otra, si has podido identificar
algunos marcos de interpretación muy interesantes frente a esa cooptación del café como símbolo por parte de multinacionales en general que de pronto desde una lógica del capital puedan aportar a esa perspectiva identitaria del ser colombiano, pero también eh, puedan distanciarse de ese ethos también que habita el ser colombiano. Bueno, ahí son muchas cosas. Muchas gracias, Simón, primero por la compañía y haber aceptado la invitación. Y bueno, me saludas a tu compañera y el agradecimiento también por el interés manifestado sobre respecto a este tema. Bueno, transformación social es precisamente lo que intentamos plantear en esta investigación, es que el café es un símbolo, entre otros, porque es que hay más símbolos. O sea, podríamos hablar del maíz, podríamos hablar de la coca, ¿sí? De la ayahuasca, podríamos hablar de otros símbolos, pero el café es un símbolo, digamos que muy particular cuando pensamos en el ser colombiano, ¿sí? Por una narrativa que se ha creado y efectivamente también por hechos fácticos. Y es que hacia mediados del siglo XX, el proceso de industrialización en Colombia, que tiene que ver con la modernización, pero ya en perspectiva de economía, pues tiene al café como su producto más importante. Eh, Ahora, cuando hablamos de transformación social, en el contexto de esta reflexión e investigación, estamos pensando en un proceso de largo aliento que se llama modernización y en el que estamos en curso, ¿no? Ahí nos estamos moviendo. Digo yo que nos estamos moviendo algunos hacia el ser apologistas de una modernidad que ya está frustrada hace rato, o sea, que ya hizo agua, pero aquí sobre todo estadistas que se forman en universidades extranjeras, pues reivindican otras narrativas del mundo y juran que es que la modernidad es eh, talar selva y construir calles, en fin. Pero también en esa transformación social que llamamos modernización, pues hay otras iniciativas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho y me identifico con las causas de la transmodernidad, porque la transmodernidad no solamente es filosófica, la transmodernidad es estructural, posibilita otros sentidos y otras prácticas, otras formas de devenir. Entonces me parece que la Constitución del 91 puede ubicarse en perspectiva transmoderna, porque por primera vez el contrato social del Estado Nacional colombiano identificó a los pueblos originarios como sujetos de derecho, antes no. Eso ya es un logro, por lo menos a nivel jurídico. Ahora, en la práctica, pues las tesis jurídicas encuentran varios obstáculos. En fin, respecto a cómo las multinacionales se apropian del símbolo, lo que pasa es que en perspectiva hermenéutica simbólica, la modernidad ilustrada, la modernidad autorreferenciada, eurocéntrica, sufre de una enfermedad y esa enfermedad se llama asimbolia. Es decir, la modernidad ilustrada, racionalista, es incapaz de leer símbolos porque los vuelve solamente signos, ¿sí? Entonces les resta el carácter sagrado, el carácter ritual de los símbolos. Entonces es muy distinto cuando uno en la ansiedad del día a día se levanta tarde para el trabajo y corre muy deprisa hacia un transmilenio y se va fumando un cigarrillo de afán. Ahí no hay ningún ejercicio ritual. Es muy distinto como coge el anciano indígena el tabaco, fuma y expulsa el humo y lee el humo, ¿cierto? Y la expulsión del humo le posibilita una experiencia estética contemplativa. Es algo muy similar a lo que pasa en la liturgia con el incienso. Es muy distinto cuando por ejemplo, me decía un amigo pues alguien cercano con el que hablé hace poco, que está en la onda vegana y se esfuerza bastante, es disciplinado, pero me dijo, pero cuando voy a la casa de mi mamá y me sirve una chuleta de cerdo, yo me la como. Hago esas excepciones. Porque es que la chuleta de cerdo, ahí inmediatamente en esa dinámica, deja de ser solamente un producto que se consume, se convierte en símbolo, porque lo reconecta a él con lo sagrado, y es la memoria materna, ¿sí? Entonces, las multinacionales no les interesan los símbolos. De hecho, cree la modernidad eurocentrada a través del mundo de la publicidad, cree que puede fabricar símbolos. De hecho, Juan Valdés, eso que llamamos símbolo de la empresa Juan Valdés, eso se fabricó en una agencia de publicidad hacia 1957, 59, por ahí. Pero en rigor no es un símbolo, porque es que los símbolos no se fabrican, sino que los símbolos los va
los va revelando, digámoslo de alguna manera en perspectiva kuchiana y junguiana, los va revelando el inconsciente con esas pulsiones espirituales por ser. ¿Sí? Entonces es muy distinto, es muy distinto. La salsa es una expresión simbólica del sujeto latinoamericano que en contexto anglosajón tiene una nostalgia de la tierra olvidada, ¿cierto? Todos estos grupos cubanos, puertorriqueños que tienen una nostalgia del ser latino, pero están en un contexto que los inhibe, sale la salsa y ahí vibra el mundo africano, el mundo latinoamericano, el mundo ancestral, la cumbia, el folclore en sí, en fin, espero haberme hecho entender. Entonces, reitero, a las multinacionales no les interesa que usted se conecte con lo sagrado, independientemente de lo que usted entienda por lo sagrado. A las multinacionales lo que les interesa simple y llanamente es que usted consuma. Y es muy distinto ir a consumir tinto, me imagino, a un café de Viena, Austria, siglo XIX y siglo XX. Ustedes saben que el existencialismo está muy ligado al consumo de café. Y uno lee, digamos que una especie de crónicas de los filósofos que allá se sentaban en Austria a consumir café mientras pensaban, debatían, pero no tenían encima a nadie que le decía, ya terminó, señor, ya terminó, señor, ya terminó, señor. Vaya usted, siéntese en un Juan Valdés y demórese mucho tiempo a ver si es que no le retiran el pocillo de la mesa, porque no le interesa, no les interesa posibilitar una experiencia ritual, les interesa simple y llanamente posibilitar consumo, consumo, consumo. Es distinto, ¿sí me hizo entender, Simón? Claro que sí. Y bueno, no, destacar mucho este ejercicio que vienes haciendo. Me he encontrado con un texto interesante que pienso, desde el cual también pienso acercarme a este concepto de nación que estás planteando. Seguramente lo conoces y bueno, ahí lo propongo también, que es el de Colombia, una nación a pesar de sí misma, Ah, de los sí, de tiempos David Bushnell. precolombinos a nuestros días. Esto De que, David. Uh-huh. como he visto, una serie de cuestiones muy interesantes frente a la configuración de nosotros como... Muchas gracias, Johnny. No, gracias a su merced. Ese es un texto de David Bushnell, que es uno de los colombianólogos más importantes estadounidenses, si mal no estoy, murió hace cerca de 10 años. Paréntesis, los colombianólogos generalmente no son colombianos, qué tristeza, ¿no? Sí, de hecho, me encuentro con la sorpresa de que esta obra es, su primera edición fue en inglés, es curioso, ¿no? Claro, sí, claro, claro. Y gracias por el dato, sí, David Bushnell, sí, es una pieza que hemos tenido en cuenta en esta reflexión. ¿Vale? Gracias, Simoncho. Bueno, ahora tiene la palabra Rafael. El viejo Rafa. Eso, profe. Muy buenas tardes para usted y para todos. Muchas gracias por esta presentación que nos nutre, sí, referente a nuestra idiosincrasia como colombianos. La verdad que fue muy interesante su intervención, profe Johnny, la intervención de cada uno. Yo creo que detrás del café hay un símbolo muy, pero muy interesante en lo que tiene que ver con la convivencia humana, ¿sí? Porque el café genera diálogo, ¿sí? Yo creo que el café podría ser como una reminiscencia platónica, podría ser, ¿no? Sí, Podría decirse porque ahí uno refresca las ideas. Siempre donde hay café hay una rueda de diálogo y nos permite ir conociéndonos mutuamente, principalmente el sentido de conocer a la persona que está ahí contigo. Y eso es muy, pero muy simbólico porque detrás de cada persona hay una costumbre, hay un hábitus, ¿sí? Entonces esos hábitos se convierten en algo sagrado, en un sacramento, el cual exacto, uno va descubriendo como persona. Y exacto. sí, y pues yo creo que el café siempre guarda unas tradiciones. Yo creo que cada vez que hablamos sobre ello, yo recuerdo mi experiencia en Antioquia y ver cómo los agricultores sembraban su café Viernes Santo, porque decían que ese día la sangre de Cristo se derramaba en sus cultivos y entonces había una buena cosecha. Excelente, qué dato. Muchas Sí, gracias. es, No, es un excelente. buen dato ahí que pues los campesinos a través de la oralidad uno puede, pero yo también tendría como una pregunta al respecto, profe,
detrás de la siembra del café o del hombre que siembra el café, ¿qué aspectos éticos morales hay detrás? Es decir, ¿hay algunos valores que mantengan una tradición, que mantengan de pronto unas costumbres? No sé. Bueno, no, bueno, sí, o sea, sí, de hecho sí, pero pues yo no podría decir exactamente ahorita qué tipo de costumbres. Obviamente, ustedes saben que la cultura cafetera está muy asociada en el imaginario colombiano, el imaginario colectivo, o en el mundo de las representaciones sociales que se llama en sociología, está muy, muy anclado con la cultura paisa, ¿sí? De la Antioquia Grande. Entonces, ustedes saben que se ha creado una especie de leyendas en torno al letos antioqueño. Entonces dicen que, claro, los antioqueños son descendientes de los judíos y que por lo tanto son como una especie de rareza en Colombia porque son una tierra de católicos conservadores, pero son productivos. Entonces se asocia la industrialización con la colonización antioqueña que se desarrolló desde finales del 18 hasta inicios del 20. Entonces siempre ese imaginario del antioqueño como emprendedor, como pujante, como avispado para los negocios, como que reivindica de alguna manera lo que dice Max Weber, pero cuando habla de la ética protestante, ¿cierto? Y es que se conecta digamos que hay una especie de conexión entre esta ética, ¿cómo llamarlo? Esta ética eh, utilitarista, y no estoy siendo despectivo al respecto, con, con una especie de teología de la prosperidad, y por eso esa manida frase de el que madruga a Dios le ayuda, y que hay que levantarse temprano, y que agradecerle a Dios por el pan recibido, pero se le agradece trabajando. Sí, obviamente todo este tipo de cosas se mueven, y eso generalmente es objeto de estudio también pues de la sociología, pero pues digamos que yo lo que sé es lo que sé al respecto es a través de una experiencia literaria, es decir, yo me pongo a leer, pero precisamente busqué entre los estudiantes de filosofía alguien que conozca esa dinámica, pero no a través de la vía meramente literaria, sino porque se crió con códigos morales cafeteros, porque el almuerzo que le colocaban todos los días en el comedor era gracias pues al dinero que posibilitaba la industria cafetera. Entonces, después de que escuché a Jason Criollo en un ejercicio académico allí en un minuto, hablando sobre el café, yo dije, este man, voy a decirle que trabaje conmigo, porque me ayuda a complementar lo que yo no sé por experiencia directa, yo lo sé por experiencia literaria, me pongo a leer, reitero, pero pues este hombre tiene esos códigos asimilados, introyectados, como llaman en psicología, pues porque vive en paisaje cafetero. Yo no sé si por acá está Jason. No, por acá aquí sale. ¿Jason no llegó? No, por acá aquí sale. No, Bueno, profe, por acá no está. bueno, va a poner su memorando. Bueno, Le sí te pone la respondí, falla. la falla y el memorando. Mentiras. Algo habrá pasado que él es muy juicioso. Y sí te respondí, Rafael, más o menos. Claro que sí, profe. Muchas Claro gracias que por sí. este dato tan interesante. Se trata precisamente que los símbolos nos permiten hacer sagrado algo, pero aquí lo sagrado asimilémoslo más desde una filosofía de la cultura que desde una filosofía de la religión. Es que todos, independientemente de nuestras apuestas teoréticas respecto a tópicos como Dios, alma, más allá, independientemente si somos agnósticos, escépticos, ateos, antiteístas, en fin, todos, y en eso estoy de acuerdo con Jung, y estoy de acuerdo con Kush y el Círculo de Eranos, en fin, es que todos buscamos experiencias que compensen una búsqueda del ser, del sentido y de la verdad. Eso lo dice Mircea Eliade, que también es muy junguiano. Él dice lo siguiente: no hay ninguna psiquis individual y no hay ninguna cultura que funcione si no está buscando esa triada, ser, sentido y verdad, como le llamen. Los burgueses le llaman mercado, los marxistas le llaman Estado, proletariado, en fin, la dictadura del proletariado. Otros le llaman nirvana, otros le llaman Dios, en fin, en fin, en fin. Y independientemente de las sensibilidades religiosas que uno puede tocar cuando plantea este tipo de cosas como lo estoy planteando yo, desde la perspectiva de Eranos, desde la perspectiva kuchiana y junguiana, pues todos somos animales religiosos, porque el ser, sentido y la verdad
en síntesis, lo que buscan es, buscan garantizar una experiencia de religación, es decir, una experiencia religiosa. Todos los días buscamos religarnos, estar con otros, armonizarnos con el mundo, con nosotros mismos, en fin. Así es, profe. Yo creo que también como para terminar un poquito mi intervención, una vez estábamos hablando con el hijo de Petrona Martínez, Álvaro Llerena, ¿sí? Y tomamos el tema sobre el café, pero más que todo con el aroma del café, ¿sí? Diciendo cómo el aroma del café, no solamente tomarlo, sino con solo el aroma, estimula el sentido musical, ¿sí? Excelente. Cómo a través del aroma uno puede de pronto, el aroma como signo de ancestralidad, Ok, ¿sí? no, sí, yo Entonces, por ahí leí hace poco que el perfume de un hogar andino, montañero en Colombia, el perfume de un hogar debe ser el perfume de la greca. O sea, si en su casa no huele a tinto, pues algo está fallando, el espíritu no está rondando en su casa. Y pues a mí me pasa eso, aquí tiene que haber olor a greca, olor a tinto. Bueno, muchas gracias, Rafa. No sé si alguien más, ¿hay tiempo todavía, Alejandra? Sí, profe, pues yo quería hacer como una pequeña intervención. Claro. eh, y pues yo creo que, no sé, me parece muy interesante, pero pues sobre todo acá, pues siendo como espectadora, me centro o me llama mucho la atención la parte de la experiencia. Y pues eso también tendría mucha relación con el café como objeto simbólico, porque pues también desde un lado como muy comercial, pues Starbucks no vende café, y no vende productos, vende experiencias. Pero Mm, si uno va allí, pues uno se puede dar cuenta que realmente la experiencia se reduce a que le escriban una frase en el vaso, ¿no? Porque pues realmente, no sé, yo lo estaba pensando y como esas dos experiencias de ir allá y de, por ejemplo, ir a la panadería a tomarme un tinto con mis amigos, yo parezco un viejito con mis planes de ir a tomar tinto por las tardes, pues es muy diferente y a mí me parece mucho más agradable pues tomarme el tinto de la panadería que tomarme pues el otro café que se diferencia únicamente en que tiene un mensaje, pero pues que implica también un desplazamiento y un de pronto tener que ir sola. Y pues bueno, con esto voy a que yo creo que también es muy importante ver ese papel de la experiencia, quizás como más a nivel colectivo, no tanto individual, pero pues ver cómo se da acá la experiencia, sobre todo nosotros que somos como tan tinteros, porque en todas las casas pues siempre se está tomando tinto. Entonces ver cómo colectivamente se da esa experiencia y cómo cambia desde una postura comercial a algo como más cultural, pues yo creo que también sería bastante interesante. sí, a propósito de la experiencia, está también en una colaboración de Panikkar, que es este filósofo español de ascendencia india, que es tan importante en perspectiva intercultural, hijo de un ex sacerdote católico que decía de sí mismo que era cristiano y budista también, e hindú. En fin, Panikkar cuando habla de la experiencia, habla de la experiencia simbólica y dice lo siguiente: Occidente tiene un esquema ontológico y ese esquema ontológico es ser eh, slash, él no lo dice con la palabrita slash, ¿no? Ser slash pensar. Perdón, el esquema ontológico de Occidente es pensar slash ser, ¿sí? Y él dice, eso es puro cuento porque cuando usted es arrojado al mundo, arrojado al tiempo, pues usted no se para en actitud meditabunda a teorizar. Usted siente pavor, siente miedo, euforia, éxtasis. Por lo tanto, el esquema ontológico de los pueblos ancestrales, de los pueblos orientales, es distinto. El esquema ontológico de la experiencia simbólica es eh, estar, slash, ser, slash, pensar. Y como ese es otro esquema ontológico, pues entonces la experiencia se valida o se registra en la memoria de largo plazo con arreglo a la emotividad que implique. Y a todos nos pasa. Nosotros cuando recordamos experiencias gratas, cuando no son emocionalmente significativas o ingratas también. Lo que nos conmueve emocionalmente es lo que registra nuestra memoria y lo que decide nuestras, o lo que marca de alguna manera pues nuestras decisiones.
Entonces, yo digo que sea en la panadería del barrio. Yo también soy súper tintero y pues sí, yo ando en plan viejito, como tú dijiste, cuando tengo la oportunidad, plan tinto o plan cerveza. Pocas veces fumo, pero cuando lo hago con pocas personas en ciertas dinámicas. eh, pero son eso, experiencias simbólicas porque parten de un esquema que privilegia la emoción, ¿sí? Los sentimientos. Ya después eso se vuelve materia de teorización. Pero lo que quiero decir es que sea en la panadería, sea en Starbucks, sea en la cigarrería de la esquina, sea en la cafetería en la universidad, sea consumiendo una cerveza o chicha, o yo qué sé, si uno va a consumir por consumir en función de una rutina, de una mecanización del día a día, pues entonces ahí no hay experiencia, porque tu memoria de largo aliento privilegia sobre todo lo que emocionalmente te compensa. ¿Sí me hice entender? Sí, Sí, profe, vale. sí. Y pues ya nos quedan pocos minutos, entonces pues yo creo que Juan Camilo nos iba a dar un pequeño anuncio, según tengo entendido, entonces pues también le doy el Eh, espacio para que lo haga. te pido un permiso a ti, Alejandra, como coordinadora, y a Juan Camilo también, que me regalen 2 minutos para compartirles un texto muy pequeñito sobre la semilla, el Vale, carácter simbólico de la semilla. ¿Sí? claro. Listo, profe, no hay problema. Listo, entonces permítanme un segundito, por acá, acá está. ¿Ven en pantalla una niña rubia? Sí, Listo, esto es de una página de una periodista española que se llama Beatriz Calvo. Y bueno, ella aborda muchos temas de espiritualidad y a mí me parece chévere. Dice, esto se llama el simbolismo de la semilla. Pensemos en la semilla del café. Leo, el alma del hombre y el alma del vegetal contenida en la semilla están sometidas a los mismos factores cósmicos para su fructificación, el fruto del alma humana, regada y bendecida por las influencias del cielo y nutrida por la tierra. Es el conocimiento y la bondad, consecuente del buen pensar, el buen decir y el buen hacer. El fruto de la semilla regado por las ubres del cielo, amamantado por los nutrientes de la tierra y protegido por los brazos de los hombres, es la donación y el sacrificio de un reino. El vegetal, que se acerca a la conciencia cuando el hombre se alimenta con sus sabias, nutrientes y tejidos. Su substancia es la donación de una energía de vida, una fuerza vital llena de sol y de tierra, de antepasados que yacen en la umbría del olvido de los siglos para transformarse en ser humano. El ser humano es una transformación de los alimentos, decía el dietista Víctor Poussel. Cuando se alimenta es invadido e informado en todo su organismo vivo por el juego multiforme del universo, y en este juego están entremezclados cuerpo y espíritu. El hombre está insertado en el universo y lo capta en los modos más elementales y fundamentales de su expresión. Por medio de su cuerpo, el hombre asimila al universo entero. Lo dejo hasta ahí por tiempo. Les recomiendo esto, se llama El simbolismo de la semilla de Beatriz Calvo. Y bueno, cuando se comprende el simbolismo, usted, así como hay una vid o hay un vino consagrado en la liturgia del cristianismo católico y de otras confesiones cristianas, pues de alguna manera el maíz en la chicha es como una especie de vid nuestra, ¿cierto? Que masticado por las mujeres nos conectan con esa memoria ancestral de carácter sobre todo femenino. Y el café cuando es molido, cuando la abuela lo da tempranito o el abuelo tempranito en la jornada, pues tal vez nos conecta con eso, con una memoria ancestral donde los antepasados juegan y donde no solamente consumimos para estimular la actividad física del día a día, sino para evocar un montón de situaciones de carácter simbólico espiritual. Entonces, les quería compartir eso. Muchas gracias y Juan Camilo, tienes la palabra. vale, pues bien, buenas tardes para todos, compañeros. Pues yo voy a hacer, digamos, rápido, sintético, de comillas, que es largo la propuesta. Resulta que hace más o menos una semana el Parque Científico de Innovación Social pues, publicó en LinkedIn una convocatoria de la Vicerrectoría General para un proyecto que se llama bueno, Convocatoria Innova 3. Entonces resulta que ellos dicen que lo que iba a hacer esa convocatoria era unir la docencia, la investigación y la proyección. ¿En torno a qué? En torno a la a promoción, identificación, documentación y socialización de experiencias que respondieran a esas tres funciones, la docencia, la investigación y la proyección. Entonces, dice que esa propuesta que ellos hacen responde a el PEI de la universidad, ¿sí? El proyecto educativo institucional. Entonces dicen que lo que pretenden es
proponer un conocimiento situado contextualizado, fortalecer la base social de los territorios donde hace presencia y una investigación para aportar a la solución de problemáticas sociales y elementos que aporten a la transformación social. ¿Sí? Entonces, dice que lo que hacen es juntar precisamente la docencia, la investigación y la proyección social y darle a los estudiantes, digamos, la capacidad del aula de clase o de espacios académicos para proponer propuestas, generar propuestas que tengan un impacto de innovación social. Bueno, entonces ellos dicen que ese es como el plan estratégico de 2021 y que quieren promover la innovación en la institución para responder de manera efectiva pues el llamado de desarrollo y transformación de la sociedad y que apunta al público externo y interno. Y dice que los propósitos son básicamente instaurar un mecanismo que promueva la cultura y que diseñe estrategias y acciones que tengan como un compromiso de articular las evidencias de esas tres funciones, la docencia, la investigación y la proyección social, en el marco de Uniminuto. ¿Sí? Entonces, lo que quieren es pues, promover que se identifique, que se documente, que se visualice las experiencias que articulan esas tres funciones. Y pues yo pensé que el semillero pues perfectamente puede entrar ahí a participar y ellos dicen que el objetivo es promover los espacios de reconocimiento para esas experiencias que articulan esos tres, digamos, estandartes y ya está. Entonces dicen que es que es largo, profe, no sé si quieres que lo explique todo o que lo lean los compañeros. Yo te sugiero, que nos compartas la convocatoria en el grupo de WhatsApp como para mirarla con mayor detenimiento, ¿te parece? Sí, porque, o sea, el punto es que es una convocatoria como de investigación, de proponer proyectos, y es para los colaboradores de la universidad, y yo creo que nosotros del semillero podemos tener la capacidad de proponer un proyecto y que lo acepten, entonces abrieron la convocatoria el 8 de marzo, y tenemos tiempo hasta mayo 8 para hacer la postulación de la propuesta. Vale, no, sí, vale, Juan Camilo, yo creo que sí podemos, pero si nos compartes la convocatoria a todos, yo ya la tengo Sí, porque me ya. la facilitaste, pero pues para que la tengamos todos. Y Alejandra, si nos anuncias cuál es el tema de la próxima sesión, ya como para despedirnos. Alejandra, Señor, si nos compartes en la agenda cuál es el tema de la próxima sesión. la próxima sesión voy yo con los mitos como herramientas pedagógicas. Ah, ok, perfecto. Vale. Bueno, pues Alejandra, si cuando quieras cerrar, cierras. Yo estoy muy contento porque sus preguntas e intervenciones a mí, ciertamente, y no lo digo como por quedar bien, a mí me complace mucho que me ayuden a nutrir mis reflexiones, mis intuiciones y lo que me han dicho hoy me alimenta bastante. Entonces, muchas gracias por ello. Bueno, pues yo creo que ya para finalizar, pues no está más decir, pues muchas gracias, profe. Estuvo bastante interesante la charla. También estuvo, pues, muy movida. eh, pues eso es muy chévere. También, pues, quedamos atentos y atentas a la información que nos comparta el compañero Juan Camilo. Y yo creo que nos estaremos viendo dentro de 8 días. Gracias por asistir y que estén muy bien. Vale, gracias a ti y bueno, de nuevo gracias a todas y a todos. Un abrazo. Gracias a ti, Juan Carlos, y Carolina también. Muchas gracias. Feliz tarde, Carolina.